¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. En el trimestre diciembre, enero y febrero, las temperaturas promedio serán más elevadas que veranos anteriores, según un informe de meteorología. La ola de calor continuará al menos hasta mañana. Los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, concurrirán mañana por cuarta vez al Parlamento para ser interpelados por el tema Pluna. Ayer el Legislativo clausuró el cuarto periodo de sesiones. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dejará su cargo y encabezará las listas al Senado de la vertiente artiguista. Por su parte, el senador Eduardo Lorier fue reelecto como secretario general del Partido Comunista. Más de 1000 intervenciones odontológicas realizadas por voluntarios de la Facultad de Odontología se realizaron en el marco del Plan Juntos. Michelle Bachelet es la nueva presidenta de Chile. Se impuso en el balotaje con el 62,4% de los votos y gobernará hasta el 2018. En la entrevista de hoy nos visita el presidente de Danubio, Óscar Curuchet, para hablar del flamante campeón de la Apertura. Es el tema del día, lo ha sido en las últimas horas. Continúa la ola de calor con temperaturas máximas de hasta 34 grados en todo el territorio nacional, por lo menos hasta el día miércoles, donde podrían descender, pero a 30 grados de máxima. Sí, hoy se conoció un informe para el trimestre de diciembre, enero y febrero denominado Perspectivas Climáticas para el trimestre de diciembre-febrero en Uruguay, elaborado por la Dirección Nacional de Meteorología, que toma en cuenta un análisis de los últimos 30 veranos. Este informe afirma que las temperaturas promedio serán más elevadas que veranos anteriores, mientras que las lluvias serán normales en todo el país. Y según nuestro meteorólogo Nubel Cisneros, el verano que está comenzando tiende a ser el más caluroso de los últimos 20 años, con temperaturas máximas que estarían rompiendo récords. Y les recordamos también que ya está en vigencia el edicto del fuego que prohíbe hacer quemas y todo tipo de fogatas. En Piriápolis se están tomando una serie de medidas que apuntan a la prevención. El informe es de Pilar Torrado. Prevención, alerta y respuesta a los incendios forestales son los tres pilares de este plan. Durante el edicto del fuego no se puede hacer ningún tipo de quema. La gente llama a veces y pregunta si Bomberos autoriza hacer quemas. Bomberos no autoriza hacer quemas. Que tenga presente de que hay penas desde 12 meses de penitenciaría hasta penas de multa pecuniaria y tener que pagarle a la persona que le hayan causado los daños por haber realizado esa quema. Conjuntamente con el municipio de Piriápolis se trabaja en la sensibilización de los vecinos y en la limpieza de las zonas más comprometidas. Y se ponen las máquinas del municipio, de la intendencia, para hacer todos los cortafuegos del entorno. Y bueno, estamos trabajando muy juntos con bomberos permanentemente, tanto sea en los lugares que ellos ven peligrosos para la limpieza, como para los cortes de pasto. Es decir, estamos a esta altura ya sujetos a las definiciones de bomberos, priorizando el tema prevención de incendios antes que nada. Para esta temporada se cuenta con más vehículos y también con mayor número de efectivos. Se implementará una vez más la guardia permanente en el Cerro Pan de Azúcar a efectos de detectar cualquier foco ígneo. Piriápolis, Pilar Torrado, Info TNU. Ante la llegada de las fiestas tradicionales y el incremento del movimiento de dinero en entidades bancarias y cajeros automáticos, el Ministerio del Interior presentó una serie de medidas de seguridad. Se pondrán en marcha 3 medidas de seguridad. La vigilancia de los alrededores de las casas de los bancos, de las financieras y de los centros comerciales, distribuyendo el despliegue de las URPM de manera tal e intercalándolo o concomitándolo con la participación de operadores encubiertos de investigaciones al efecto de fortalecer el trabajo de las URPM en la calle. Se va a estar inaugurando el Centro Ciudad Vieja, un monitoreo de cámaras muy importante que va a pretender bajar muchísimo los índices de los hechos que se están registrando en la Ciudad Vieja, principalmente de cara al turismo internacional y bueno, a los vecinos de esa zona y al turismo de todas las personas que concurren a ese lugar. Y después desarrollamos otras operaciones
en el sentido de atender esa situación, el verano azul, que también implica todo un operativo diferente al que tenemos durante todo el año. En otro orden, el Ministerio del Interior implementó un plan de contingencia ante posibles hechos de vandalismo, como los saqueos que afectan a la República Argentina. Estamos atentos a posibles conductas criminales que, observando lo que está sucediendo fuera del país, puedan querer repetir lo mismo. Entonces, bueno, estamos atentos más ahora que estamos en las fechas tradicionales donde hay un gran movimiento de público y en los comercios. ¿Hay un plan de contingencia a ese respecto? Sí, ya estamos desarrollando operaciones en base a eso. En breve, el gabinete del presidente Mujica tendrá una baja. Se trata del ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, quien dejará su cargo en febrero para dedicarse a la campaña política. Brenta encabezará la lista al Senado por la vertiente artiguista. Eduardo Brenta, ministro de Trabajo, explicó que la propuesta de que encabece la lista al Senado por su sector fue del senador Enrique Rubio. Que entendió que, bueno, que había culminado un ciclo para él desde el punto de vista parlamentario y que hoy que realizó esta propuesta frente al conjunto de una organización política que integramos desde su fundación. Y bueno, yo creo que frente a esto hay que aceptar este desafío y tratar de hacerlo lo mejor posible. Razón por la cual corresponde dar un paso al costado en la gestión del Ministerio. Brenta hizo un balance positivo de los 4 años al frente de la cartera de trabajo. Valoramos mucho lo que hemos logrado en materia de ley de empleo juvenil, de extensión del régimen de licencia por maternidad y medio horario parental hasta llegar a los 6 meses de vida del niño. Hemos incluido un conjunto de normas vinculadas a la seguridad social. Estamos cerrando una ronda de consejos de salario que demuestra que efectivamente la negociación colectiva ha venido para quedarse. Hoy nos vamos además con una situación desde el punto de vista del mercado de trabajo muy auspiciosa, con un nivel de desempleo que es el récord de la historia del país, el más bajo de la historia del país. El secretario de Estado se refirió a la designación de Daoiz Uriarte como presidente de la vertiente artiguista y dijo que contribuirá y fortalecerá al sector tras una excelente gestión en la OCE. El senador Eduardo Lorier fue reelecto como secretario general del Partido Comunista. El Congreso del partido también conformó una comisión política adjunta integrada por el presidente del Zunca, Óscar Andrade, y el vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo. El Congreso resolvió, entre otras cosas, la aprobación del proyecto de responsabilidad penal del empleador tal cual fue aprobada por diputados, así como manifestar la necesidad que el gobierno apoye el proyecto de Alas Uruguay. Y precisamente las cámaras empresariales buscan la manera de mitigar el impacto de la ley de responsabilidad penal empresarial mientras se trata en el Senado. De lograrlo, el proyecto debería volver a la consideración de la Cámara de Diputados. En los próximos días se concretaría una reunión entre empresarios y trabajadores. Hace poco más de un mes, Diputados aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial con gran presencia de trabajadores en las calles. Esta ley no contó con el apoyo de los empresarios porque consideran es muy dura. Las 24 cámaras se reunieron con el Ministerio de Trabajo y presentaron una alternativa. Básicamente se trata de hablar de prevención y no de sanciones exclusivamente. Y lo otro que también consideramos que es una responsabilidad no solamente de los empresarios, sino también de la parte trabajadora, que este tipo de leyes como está hoy no frene a inversiones de empresas interesadas en instalarse en nuestro país. El papel del Ministerio será el de interceder y facilitar el diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo sin perder los objetivos de prevención, inspección y penalización. Esta es una norma muy delicada desde el punto de vista penal, donde hay que precisar con claridad la responsabilidad sobre quién recae y en qué condiciones. Por eso ha sido un proyecto que ha sido largamente debatido. Debe existir alguna sanción penal para cuando hay un hecho concreto que implique una acción que termine con la pérdida de la vida de un trabajador. Anualmente se producen unas 50 muertes de trabajadores en distintos ámbitos, muchas de ellas evitables con medidas de seguridad. Para ello, el Ministerio desarrolla 17 comisiones que involucran a trabajadores y empresarios. En el Frente Amplio hay varias posiciones. Una es la de no tocar el proyecto de diputados y la otra la de realizar modificaciones.
Todavía no queremos avanzar mucho porque estamos en un proceso de consulta, pero en que quede bien delimitado, digamos, que hubo de alguna manera una intención por parte de quien dio una orden. Desde la oposición también se buscan alternativas legales que contemplen los pequeños empresarios, muchas veces con escaso asesoramiento legal. Creo que acá habría que instrumentar un sistema diferente que estableciera primero una actuación de la Inspección del Trabajo. Y si la Inspección del Trabajo da órdenes que no se cumplen, entonces sí, a quien incumpla esas normas sancionarlo penalmente. Pero no sancionar al que simplemente incumple normas, que de pronto ni siquiera conoce a cabalidad. Las cámaras empresariales se entrevistarán con el presidente y vicepresidente de la República a fin de encontrar los apoyos para modificar esta normativa, que tiene como principal impulsor al poderoso sindicato de la construcción y al PIT-CNT. El presidente José Mujica continuó con sus críticas al titular de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. También el vicepresidente Danilo Astori se refirió a este tema. El mandatario no ocultó su enojo a Raymond Jans, titular de la JIFE, organismo dependiente de Naciones Unidas, y apuntó por las críticas a Uruguay, pero no a Estados Unidos, donde algunos estados tienen legislaciones similares. Jans había tratado de estado pirata a Uruguay tras la legalización de la marihuana por parte del Senado el pasado miércoles, porque según el presidente de la JIFE, con esa ley no se respetan los tratados internacionales. Rechazo por completo esas declaraciones de un señor que aparentemente tampoco tiene mucho respaldo dentro de su propia organización, pero que yo sepa no se está estudiando ninguna respuesta formal. ¿Qué me vienen a hablar ahora de legalidad esos viejos reaccionarios que ya no se enamoran de una gurisa?, dijo Mujica. Según publica La Nación, el presidente uruguayo le dijo a la agencia Telam que Jans es un viejo careta y no le voy a hablar de lenguaje diplomático. Bien de raja lo voy a tratar porque intelectualmente una afirmación de este tipo merece ese calificativo, dijo el presidente. El director del programa de salud mental de ACE, Horacio Porciúncula, dijo que el Estado está preparado para afrontar la atención de los adictos, particularmente a quienes consumen marihuana. Luego de aprobada la ley que regularizó el mercado del cannabis, se espera un aumento de las consultas. De todos modos, Porciúncula reconoció que en este momento hay falta de profesionales para llevar a cabo el cometido. No hay la suficiente cantidad de recursos humanos formados en algunas especialidades y sobre todo en el interior. Y otra de las dificultades que tenemos es que muchas veces llegar a atender este tipo de población se necesita una experticia específica. Puede haber un psiquiatra, puede haber un psicólogo, puede haber un asistente social, pero el conocimiento que se adquiere y la capacidad para bancarse la frustración y el fracaso, que es el comenzar día a día en el tratamiento de las personas con trastornos adictivos, a veces se hace complejo. O sea que hoy hay dificultades en sí, por ejemplo, para después poder hacer frente a lo que es la legalización de la marihuana en el país. Las dificultades en realidad son las dificultades inherentes a cualquier sistema sanitario y yo diría, un poco dando respuesta a su pregunta, estamos mucho mejor preparados en el Estado y en ACE que cualquier otro servicio privado de atención para este tipo de patología. Pero también tenemos bien claro que la capacitación como una herramienta, la prevención como una estructura sanitaria es lo que nos va a permitir afrontar las dificultades que día a día se producen en esta área. Y el área de salud mental del Ministerio de Salud Pública realizó junto a ACE una jornada de integración que buscó acercar a usuarios con los responsables de los centros de salud. Tiene trastornos conductuales, trastornos de aprendizaje. Desde el Ministerio de Salud Pública se busca quitar el estigma de la salud mental. El concepto popular, lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestras cabezas, es que es desde el lugar de donde no se sale. El que es preso para siempre, el que es adicto para siempre, el que ha perdido la razón, la ha perdido para siempre. Nosotros en contra de ese concepto de que esto puede ser diferente, que se puede salir, también podemos hablar de salir de estructuras grises, salir de estigmas. El evento busca fomentar la integración entre usuarios del programa de salud mental y los equipos de trabajo. Todo lo que hacen nuestros equipos de salud mental y equipos de salud integrados del primer nivel, con usuarios, con pacientes, con familiares, con otros organismos, haciendo una fiesta de integración y convivencia. La jornada terminó con música y alegría, donde todos participaron.
Desde el año pasado, la Facultad de Odontología realizó más de 1000 intervenciones en el marco del plan Juntos en la zona metropolitana, con especial atención en la población vulnerable. La salud bucal ha sido relegada para el proceso de atención en salud, según las autoridades. El plan de salud bucal busca llegar a los sectores más olvidados. Culturalmente el país ha relegado la salud bucal, una cuestión tradicional. Yo diría que el impacto socioepidemiológico que tienen los profesionales, que son muchos y muy buenos, no ha sido el que debería. ¿Y por qué no ha sido el que debería? Porque falta organizar la actividad privada y la actividad pública de tal manera que los beneficios sean los que deberían ser y lo que se merece la población uruguaya. El programa es también una herramienta de formación para los estudiantes. Es extraordinariamente útil para los vecinos, pero también hay que decir que es extraordinariamente útil para la formación de nuestros estudiantes. Acá han participado, participan permanentemente más de 70 estudiantes de las 4 carreras de grado que se imparten en la facultad y de 3 carreras de posgrado de especialización que se imparten en la facultad. El objetivo 2014 de este plan es traspasar la zona metropolitana y llegar al interior del país, atendiendo a los sectores más vulnerables. Profundizando el programa en el área metropolitana, que es donde hemos actuado hasta el día de hoy, estaremos profundizando un segundo programa de permanencia en los barrios, donde vamos al encuentro del mantenimiento de la salud, de la prevención, y estaremos iniciando un programa de interior que va a ir a recorrer las diferentes localizaciones del Plan Juntos en todo el país. Los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y el de Transporte, Enrique Pintado, así como el titular del Banco República, Fernando Caloia, serán interpelados mañana en el Senado por la situación de Pluna. Al respecto, el vicepresidente Danilo Astori dijo que no se pueden vincular los costos políticos del caso con un solo sector de gobierno, ya que las decisiones son tomadas en colectivo. El presidente Danilo Astori sostuvo que la interpelación no aportará nuevos datos, ya que el tema ha sido discutido en todos sus detalles. No, los ministros ya explicaron todo lo que han hecho y naturalmente la justicia ha tenido un pronunciamiento y a nosotros solo nos cabe aceptarlo. Pero nuevas explicaciones al respecto, me parece que hay derecho a pedirlas, sin duda, como dije recién, pero creo que ya a esta altura estamos aportando muy poco con un evento de esta naturaleza. Astori fue enfático al explicar que tanto los costos como los beneficios políticos son producto de todo el gobierno y no de un solo sector. Recuerdo que cuando era ministro de Economía, yo señalaba, esta no es la política económica del Ministerio de Economía, esta es la política económica del gobierno. Creo que cometeríamos errores si parcializamos los análisis. Si, por ejemplo, asignamos todo lo bueno a un sector, y también está mal asignarle exclusivamente a cada sector las realidades que arrojan malos resultados. Los ministros de Transporte, Enrique Pintado, y de Economía, Fernando Lorenzo, comparecerán ante la Cámara Alta el próximo martes. InfoTNU supo hoy que el ex gerente general de Pluna, Sociedad Anónima, Matías Campiani, estará declarando el próximo viernes ante la sede judicial por las denuncias presentadas en su contra por integrantes del Partido Nacional. Y ayer quedó clausurado el cuarto periodo de sesiones ordinarias de la actual legislatura. Diputados y senadores coincidieron en que este fue un año de intensa actividad parlamentaria. Con la presencia del presidente José Mujica, sesionó la Asamblea General para dar clausura al cuarto periodo legislativo. El acto duró tan solo 4 minutos. Tras un balance, el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, sostuvo que hubo aprobación de leyes importantes que atañen a todos los ámbitos de la sociedad. Se ha legislado en materia económica, se ha legislado con referencia a la agenda de derechos y políticas sociales. También se ha podido avanzar en materia jurídico-institucional, si bien todavía quedan pasos pendientes para dar en esta materia, pero fue positivo, fue un año intenso. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Germán Cardoso, destacó el acercamiento que se produjo entre el Parlamento y la sociedad. Llevando el Parlamento al interior del país, pudimos sesionar en la ciudad de San Carlos en conmemoración de los 250 años de su fundación. Trajimos más de 1.500 niños de escuelas rurales del interior del Uruguay a visitar Montevideo,
a visitar el Parlamento. A pesar del cierre de esta legislatura, habrá una intensa actividad en el Parlamento con sesiones extraordinarias para tratar distintas normas, muchas de ellas polémicas, como la Ley de Acceso a la Información, el Proyecto de Inclusión Financiero o el Proyecto de Ley de Medios. O sea que el año va a ser muy intenso hasta el último día y naturalmente desde ya les digo que este receso formal que hemos iniciado en el día de hoy, de acuerdo con las normas constitucionales, va a durar poquísimo y va a ser permanentemente levantado. El acto finalizó con el pasaje de revista al Batallón Florida por parte del presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, y el presidente de la Cámara de Diputados, Germán Cardoso, y se entonaron las estrofas de la marcha A mi bandera. Y en febrero el Parlamento podría contar con el sistema de voto electrónico para sus sesiones. El anuncio lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Germán Cardoso. Los dispositivos para el voto electrónico están siendo colocados en cada banca de la Cámara de Diputados. Consiste en un software que levanta la huella dactilar del legislador registrando qué fue lo que votó. En cualquier votación, desde la menos importante, ponerle el nombre a una sala de cualquier edificio público, que es a través de una ley, a el voto del matrimonio igualitario, a el voto de la legalización de la marihuana, etcétera. Bueno, todos los votos de todas las leyes, de todos los artículos, sea el tenor que sea, va a quedar registrado qué votó cada legislador con su huella digital y esa información automáticamente se va a estar subiendo a la página web. El Parlamento uruguayo es el único de América Latina que tiene voto a mano alzada, por lo cual no queda registro del voto de cada legislador, solo se registran las mayorías. No hay que olvidar que nosotros tenemos un sistema democrático de representación en la cual nosotros somos representantes de la sociedad, la gente nos pone aquí para que los representemos en la toma de decisiones y entonces es muy bueno que la gente sepa a ciencia cierta día a día, voto a voto, qué están haciendo sus representantes y de qué manera lo están representando. Vamos a otros temas. Según el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero, podría faltar el asado para fin de año ante la falta de faena en los próximos días. Hay preocupación en la Unión de Vendedores de Carne, ya que algunos frigoríficos anunciaron que por falta de faena cerrarán. La consecuencia inmediata podría ser la falta de asado para estas fiestas. Fin de año es cuando se vende más asado, porque la gente ya está sin plata, busca comidas livianas y el asado el 31, el 31 y el primero es lo que más se vende. Y si algunos frigoríficos, como dicen, cierran, no va a haber faena esa semana, sería... La verdad que sería preocupante, ¿no? ¿Han dicho por qué han decidido este año cerrar los frigoríficos? No, la industria se maneja y ellos manejan sus costos y ven sus realidades, ¿no? Nosotros, bueno, ahí tenemos pruebas de que nosotros tendríamos que estar en la mesa del INAC, y lo reitero una vez más, son estas cosas que habría que discutirlas en la mesa y no nos pusieron. Estas cosas las sabemos nosotros y no hay quien defienda eso en la mesa. En cuanto a los precios, Falero sostuvo que se mantienen estables y ya salieron al mercado ofertas tanto de cordero como de lechón. Hubo un acuerdo entre varias instituciones para promover la quesería artesanal en los departamentos de la cuenca lechera. El Ministerio de Ganadería convoca a los productores para que se preinscriban. Asistencia técnica en los establecimientos durante 3 años, sin costo, para mejorar la producción de la leche y la calidad del queso. Son algunos de los objetivos que se propone este nuevo acuerdo que reúne a 7 instituciones. Con esa información vamos a tener una idea de la realidad, de la actualidad, cómo estamos hoy en la quesería artesanal, sobre todo a nivel de la producción de leche, las características del tipo de queso que se está elaborando, características del núcleo familiar actualmente, cómo están formados, cómo están integrados, a los efectos de que luego podamos realizar una estrategia de intervención, ¿verdad? De apoyo a estos establecimientos. El edificio,
Y después, bueno, todo la parte de producción también me interesaría mejorar. Hago 4 quesos por día y 16 kilos de queso, 16, 20 kilos de queso por día más o menos. Hay temas preocupantes vinculados al sector quesero. El trabajo de la quesería son los 365 días del año. No hay 1 de año, 1 de mayo, Navidad. Las vacas hay que ordeñarlas, hay que hacer el queso todos los días a la misma hora. Entonces ven en otros trabajos que, o sea, ganan más y trabajan más cómodos y tienen su licencia. Ese es uno de los problemas que la juventud no se está interesando por la quesería y por muchos de los trabajos del campo, ¿no? No hay mano de obra, no hay gente para trabajar en la quesería. Queda poca gente en el campo. 350 queseros serían los beneficiados con este plan, un 50% de San José, 33% de Colonia y el resto de Soriano y Flores. Con la cámara de Fabián Méndez, desde San José, Claudia Puerto, Info TNU. Se inauguró oficialmente este fin de semana la temporada de playas en Paysandú. A lo largo del verano se prevé la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales en la costa del río Uruguay. El informe es de Julio Correa. Un fin de semana con más de 35 grados resultó ideal para la inauguración de las temporadas de playas en Paysandú. La Intendencia sanducera dispuso una serie de servicios y variantes con respecto a las temporadas anteriores. Sobre todo en lo que es organización y seguridad en los estacionamientos y en toda la playa. Este año vamos a contar con 4 efectivos de prefectura destacados todo el día aquí en playa. Vamos a contar también con un puesto de policía, lo que es contiguo al Plan de la Costa. Eso sí, quiero destacarlo porque ha sido una colaboración muy importante que nos ha prestado prefectura y policía. Y este teatro de verano, aprovechando su ubicación, bien aquí dentro de la playa prácticamente, va a ser utilizado durante toda la temporada para actividades culturales muy variadas. No nos olvidemos de lo cultural, que también vamos a tener espectáculos en lo que es el teatro de verano y en la costa para todo aquel que opte por pasar un momento entretenido en el teatro de verano. También se contará con profesores de educación física que realizarán diferentes actividades recreativas todos los días durante esta temporada. Desde Paysandú, Julio Correa, Info TNU. Retomamos el tema de la ley de legalización del mercado de la marihuana porque esta tarde, hace poco rato, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que se opone a que los policías puedan fumar marihuana tras la aprobación de la ley que regula el mercado. Para el secretario de Estado es un tema que se debe resolver al reglamentar la ley. El alcohol se ha legalizado hace mucho tiempo y la policía, por lo menos en funciones, no puede tomar alcohol. Entonces, creo que la regulación tiene que contener aquello que se considere necesario y habrá que verlo. Pero yo creo que, por lo menos, en funciones no, y no sé si podrá hacerlo fuera de funciones. Más que lo ampare la ley. Por eso digo, hay que estudiarlo. Eduardo Bonomi participó de la inauguración oficial de las comisarías 10ª y 5ª en Montevideo en el marco del programa Mi Comisaría. Esta iniciativa apunta a la mejora en la atención al público en las comisarías. Se le ha dado 25 patrulleros, 1 por comisaría, más lo que ya tenían, ¿no? 75 computadoras, 25 impresoras y todo conectado entre sí, una correcta conexión por internet, intercomunicación. También se auditará la atención policial. Estamos instalando en todas las comisarías cámaras de video y audio, asegurando que la prestación del servicio pueda ser auditable por parte de todas las autoridades, al efecto de justamente decir que cumplimos en cuanto a la atención al público. Se implementarán nuevas modalidades para que los usuarios puedan hacer denuncias en forma más ágil. Se podrán hacer vía internet. Museos en la noche en Durazno tuvo como cierre a Gastón Charlo Dino, que volvió a la capital del Chile luego de 40 años invitado por el Ministerio de Educación. El informe es de Roberto Vasconcellos.
Los duraznenses se han apropiado de la idea y con expectativa la esperan cada diciembre. Y Museo en la Noche es una actividad, al igual que boliches en agosto, que durante el año la gente la espera, como que ya está acostumbrada. Los lugares más visitados fueron el Museo de la Guaireña y Casa de Rivera. El museo tiene salas permanentes y salas itinerantes. Y después tenemos un herbario de Lombardo y en la sala número 5 y 6 de Abel Soria, una muestra de dibujos. Y hoy tiene un broche especial porque nosotros nos llegan muchas propuestas de la gente, que es la que tomamos en cuenta para luego hacer los espectáculos. Y Dino justamente ya hacía mucho tiempo que nos venían pidiendo de diferentes formas que pudiera estar en Durazno. Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir. Yo estoy encantado porque con este asunto del ministerio, me ha permitido llegar a lugares donde nunca va nadie. Hablo de Cañada Nieto, hablo de la Villa de Soriano, hablo de Ombúes, hablo de Colonia Miguelete. Y me parece genial porque la gente viene y lo primero que hacen es agradecerte que vengas. Porque nunca nadie va y si quieren verte tienen que ir a la capital. Me parece que la labor de un músico es estar cerca de la gente, no estar alejado. Consuelo de los que viven siempre arrastrados. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Info TNU. En el Maldonado también se celebró Museos en la Noche y uno de los principales atractivos fue la visita al Museo Francisco Mazzoni. El informe es de Daniela Mesón. Se realizó una nueva edición de Museos en la Noche. El calendario brindó diferentes propuestas en todo el departamento, música y baile, además de la posibilidad de visitar los museos. Entre las principales propuestas estuvo el Museo Francisco Mazzoni, quien fuera historiador y forjador de museos. Visitamos su casona con muebles de estilo, patios de azulejos, cocinas con mobiliario de campo y una propuesta de tango. El patio de la Casa de la Cultura brindó un espectáculo de música brasilera y el Museo García Uriburu fue de las propuestas más visitadas. Desde Maldonado, Daniela Mesón, Info TNU. En la primera quincena de diciembre, las solicitudes de exportación de bienes ascendieron a 321 millones de dólares. Esto representó una disminución del 3,7% respecto a igual quincena del año pasado. Sin embargo, las ventas de algunos productos experimentaron una fuerte suba en el periodo. Este es el caso de las ventas de trigo, automóviles, quesos, cueros y medicamentos. El dato económico lo aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Dólar en pizarra, 21 pesos en la compra, 21,50 en la venta. Dólar interbancario billete, 21,261. Peso argentino, 1,80, 2,80. Real, 8,25 y 9,75. Euro billete, 28,70, 29,75. Compra y venta respectivamente. La unidad indexada cerró a 2,7394. En Chile, Michelle Bachelet obtuvo el 62% de los votos en la segunda vuelta electoral y asumirá la presidencia en 2014. Michelle Bachelet va a ser la presidenta de todos los chilenos. La socialista Michelle Bachelet será la presidenta de Chile por segunda vez, después de haber obtenido el domingo una victoria arrasadora que mostró el apoyo popular a su ambiciosa agenda de reformas para reducir la brecha entre ricos y pobres. Bachelet
de 62 años, triunfó en una segunda vuelta con un 62,16% de los votos, el mayor porcentaje logrado por un candidato desde el retorno a la democracia en 1990. El triunfo fue tan rotundo que su rival conservadora Evelyn Matthei, que obtuvo el 37,83% de los votos, reconoció su derrota cuando aún no se computaban ni la mitad de los sufragios y más tarde la felicitó en persona. La abstención alcanzó un 53% en las primeras elecciones con voto voluntario. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, saludó a la mandataria electa por teléfono. Bachelet, que ya gobernó entre 2006 y 2010, pese al fuerte respaldo del electorado que obtuvo el domingo, no tendrá en el Congreso la sólida mayoría necesaria para llevar adelante algunos de los cambios prometidos, especialmente en la modificación de la Constitución heredada de la dictadura, y tendrá que encontrar alianzas con la oposición. La presidenta electa ha prometido revolucionar la educación pública, una mejora que financiará con una reforma fiscal para recaudar unos 8.200 millones de dólares adicionales, con un alza de los impuestos corporativos y el fin de beneficios a empresas. Parte del dinero será usado también para mejorar la salud pública y las pensiones en el país de 16 millones de habitantes. Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel. Avanzamos juntos. Israel y el Líbano viven jornadas de tensión con intercambio de disparos en la frontera en común y soldados muertos. Ampliamos esta y otras noticias. El ejército de Israel afirma que dio muerte a 2 soldados del Líbano en la zona de la frontera entre ambos países este lunes y aseguran que han detectado movimientos sospechosos a lo largo de la línea divisoria. Horas antes, un soldado israelí había caído víctima del fuego transfronterizo en la región. Por su parte, fuerzas libanesas habían disparado, argumentando que tropas israelíes trataban de infiltrarse en el sur del país. La delegación de la Organización de Naciones Unidas en Líbano calificó de grave la seguidilla de incidentes violentos y llamó a las partes a ejercer la moderación para mantener la estabilidad en la región. Un alto funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense reveló que se está debatiendo la posibilidad de conceder una amnistía a Edward Snowden si el ex espía accede a dejar de divulgar documentos secretos en su poder. La filtración de información realizada por el ex agente de inteligencia actualmente fugitivo ha dejado al descubierto los alcances de la actividad de vigilancia que lleva adelante la NSA, tanto sobre estadounidenses como sobre extranjeros. Vale recordar que, según publicó recientemente el diario británico The Guardian, el 99% de la información en poder de Snowden todavía no fue publicada. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, advirtió este lunes la posibilidad de que Corea del Norte lleve a cabo provocaciones temerarias tras la ejecución del tío del líder Kim Jong-un tras ser condenado por traición. Dijo que el país debe estar preparado para todas las posibilidades en base a lo grave e impredecible de la situación actual. La sentencia contra Jang Song-taek en Corea del Norte fue dictada el viernes por un tribunal militar y su aplicación fue inmediata, ya que según la agencia estatal norcoreana de noticias, había conspirado para derrocar el régimen actual con toda clase de intrigas y métodos despreciables. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Danubio es el campeón del torneo Apertura, un torneo irregular que respetó el molde también en la definición a lo largo de los 15 capítulos. Los que llegaban con el privilegio en la definición, Nacional y River no pudieron cumplir y es Danubio el que se favoreció de su victoria en San José. Además, el equipo de Leo Ramos tuvo el gran mérito de sacarle el lugar a los grandes. El beneficio del campeonato está pensado para Nacional y Peñarol, que casi no salen de sus estadios y que juegan más del 90% en el Centenario o en el Centenario y en el Parque Central. Danubio fue a todas las canchas, visitó todos los estadios y además terminó siendo campeón de la Apertura en el interior del país. La definición se dio así. En el final de la Apertura todo podía pasar. El Flaco Fernández rompe el 0 a los 18 minutos en todas las canchas y Nacional parecía encaminarse a cumplir con su historia. En el Parque ganaba 1-0 y a esa altura de la tarde era el campeón. A los 52 minutos, Nacho Payas pone fuerte la cabeza para igualarlo y llevar la definición del torneo a una final entre River y Nacional. La tarde avanzaba y la historia volvió a cambiar a los 68, cuando el Nico Olivera pone arriba a Defensor en el Francini ante River.
Con estas combinaciones de resultados, Nacional volvía a ser campeón de la Apertura. Pero solo 6 minutos después, los tres quedaban primeros. Es que Novik entró para cambiar el juego y encima puso arriba a Fénix en el Parque Central. Danubio empataba en San José y con ese punto alcanzaba a los líderes. Perdía Nacional y también lo hacía River. Ese beneficio no lo desperdició el equipo de Maronias. Exquisita pegada de Pablo Lima cuando el reloj dio 84 vueltas para sacudir la tarde dominguera desde San José. El flaco Taborda intentó empujar a River con el empate, pero solo le servía ganar. Nacional tampoco pudo cumplir en el Parque y el Apertura se festejó en el interior del país. En un ratito ya se viene el profe con el presidente Danubio para contar todas las sensaciones de cara a esta nueva consagración, pero la frustración es grande en los equipos más populares de nuestro país. Nacional dejó escapar el título de Apertura casi que en la última fecha y Peñarol estuvo mucho más lejos futbolísticamente que en los 13 puntos de distancia que marcan la tabla de posiciones. Pero hay novedades en los dos grandes porque Nacional, que sufrió la renuncia del Vasco Arruabarrena, ya tiene entrenador o por lo menos ya está todo arreglado de palabra con Gerardo Peluso. Se reunieron esta tarde y en los próximos días será presentado como nuevo técnico del Club Nacional de Fútbol. En Peñarol también hay novedades porque Hernán Novik será la primera incorporación del equipo del Tito Goncalves. El fin de semana de los grandes tuvo estas repercusiones. No, estos resultados, ustedes saben cómo me manejo en este tipo de situaciones. El resultadismo es el que gobierna los procesos deportivos de nuestro fútbol y los dirigentes difícilmente lo sostengan ante la adversidad. Nos confirmó que se retiraba. Al Vasco se le escapó de la Apertura en la última fecha y tenía la decisión tomada. Creo que lo más conveniente para el club, para los jugadores, es que venga otro entrenador. El portazo de Arruabarrena libera de responsabilidades a los dirigentes. Planteo del propio técnico que entendía que quiere una etapa cumplida y que no quería seguir. El espejo, en el rival de siempre, parece ser el único consuelo ante el objetivo no cumplido. Hemos terminado la primera mitad de este campeonato a 2 puntos del puntero, a 11 puntos de nuestro tradicional rival. En la otra vereda, la actualidad es más compleja aún. Peñarol cerró uno de sus peores campeonatos perdiendo ante Cerro Largo. No tuvimos actitud para ganar el partido. El Carbonero quedó lejos en puntos y a mucha mayor distancia futbolística. Pese a ello, Goncalves pone objetivos más pensando en la historia que en el presente. Para mí el objetivo principal es la Copa Libertadores y el final del Campeonato Uruguayo. El fútbol tiene estas cosas, cuando te va bien y cuando terminás levantando trofeos, es muy probable que el equipo se termine desmantelando. Liber Quiñones irá a jugar a México y también hay interés por Jonathan Alves, quien creo que es la revelación del torneo de Apertura. Pero en un minuto nada más estará el profe con el presidente Danubio para charlar de estos detalles. Vamos a ver el resto de los goles del último capítulo de la Apertura de Danubio Campeón. 17 goles hubo en el Apertura, la última fecha, la número 15. Cerro ganó en el Trócoli ante el Liverpool. Con la inexorable ley del ex, empezó ganando el visitante con gol de Andrés Rabeca. En el segundo tiempo, Mauricio Alonso iguala las acciones y 2 minutos más tarde, Hugo Silveira define para darle la victoria al Cerrense. Empate entre Rentistas y Racing. Luis Gorosito abrió la cuenta para la academia y en el segundo tiempo Octavio Rivero iguala el partido. Goleada de Wanderers ante el Tanque Sisley con póker de Sergio Chapita Blanco. El primero a los 38 para uno de los goleadores del torneo. A los 19 del segundo tiempo el 2-0. A los 25 minutos define muy bien para el tercer gol. A los 29 minutos, el cuarto, el póker del Chapita Blanco con gran asistencia de Taco. Y a los 39, Rodrigo Pastorini con el quinto para Wanderers 5, el Tanque Sisley 0. En Cerro Largo, el local consiguió su primera victoria ante Peñarol con gol de Rino Lucas. Peñarol cierra una de sus peores campañas de la historia.
Hoy hay 4 partidos por la Liga Uruguaya, por la Superliga. Goes se enfrenta a Biguay Malvin, jugará frente a Atenas, y por el reclasificatorio va Montevideo con Unión Atlética y Tabaré ante Olimpia. Vamos a ver a los uruguayos que se destacaron en el fútbol internacional. El Paris Saint-Germain cortó su mala racha, ya que venía de 2 derrotas en sus 3 partidos anteriores, incluyendo Champions League, y venció el sábado 3-1 al Rennes. Cavani selló la victoria al culminar un contragolpe en los descuentos. El salteño llegó a 12 anotaciones en la Liga Gala. Nos vamos a la 16ª jornada de la Premier League, donde Liverpool humilló al Tottenham en White Hart Lane. El uruguayo Luis Suárez condujo a los Reds a la goleada en Londres ante el equipo de Vilas-Boas. A los 18 minutos de juego, el salteño se encargó de abrir el marcador tras la asistencia de Henderson, quien después al final del primer tiempo marcaba el segundo para el Liverpool. A los 75 minutos Flanagan puso el tercero y a los 84 Luis Suárez volvió a marcar tras la asistencia de Luis Albero. Golazo del salteño picando la pelota. Cuando el encuentro parecía que finalizaba, el ex Nacional y Ajax, en una jugada individual, asistió a su compañero Sterling para marcar el 5-0 definitivo. El Liverpool quedó así con 33 puntos, 2 abajo del líder Arsenal, y le mete presión. Nos vamos a la Liga MX, que ha cambiado de campeón en el Estadio Azteca, con miles de personas presentes. El León de Gustavo Matosas y de Matías Britos se impuso nuevamente al América y lo dejó sin el anhelado bicampeonato. El Azteca enmudeció cuando al minuto 13 el argentino Boselli abrió la cuenta para los felinos tras el pase de Peña. América nunca bajó los brazos. Al minuto 42, Juan González Ibarra en contra igualó el partido y pudo cambiar la historia a las Águilas, pero León fue imparable y a los 52 llegó el segundo gol, Esmeralda, de la mano de Juan Ibarra. La desesperación se adueñó del plantel americanista y la ilusión del bicampeonato se desvanecía. Sobre el cierre del partido, tras pase de Mauro Boselli, Elías Hernández liquidó y cerró la victoria del León poniendo el 3-1 final. Merecido triunfo y campeonato para los Panzas Verdes, que alcanzaron su 6ª estrella en la Liga Mexicana de la mano de Gustavo Matosas, que hace historia en México consiguiendo su 2º título en ese país con León. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presenta este espacio. Creo que no agarro ninguno. El fin de semana tuvo una definición del campeonato Apertura que realmente fue impactante, sobre todo por la forma en que se fue dando. Llegaban a esa definición del campeonato 3 equipos con posibilidades de ser campeones. Sin duda que, bueno, por un problema de puntaje, Nacional y River eran los que tenían más posibilidades. Danubio estaba un poco rezagado, era el que tenía que esperar que se dieran determinados resultados. Era muy difícil para Danubio ser campeón porque primero tenía que ganar y después tenía que esperar que River y Nacional no ganaran, que perdieran o que empataran. O sea, tenía que conseguir 3 resultados exactos prácticamente para poder ganar el campeonato. Y se dieron. La cuestión es que este Danubio, que en la 5ª fecha alcanzó la primera colocación del campeonato y desde ahí hasta el final del campeonato estuvo junto con River y Nacional cambiándose primero, segundo, tercero, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero manteniendo siempre ese nivel para estar en la pelea del campeonato. En el último momento, con un gol del Bola Lima de tiro libre, consiguió el campeonato. Fue una fecha que tuvo esa cosa, en un momento determinado, el que hacía el gol ganaba. Era si lo hacía River o si lo hacía Nacional o si lo hacía Danubio. El que hacía el gol en un momento determinado de la jornada terminaba siendo el campeón del torneo Apertura. Finalmente fue Danubio que con ese gol de Lima, la sorpresa de que le diera vuelta el resultado Fénix a Nacional y el empate de River, se quedó con el campeonato. Un campeonato logrado con mucho trabajo en un momento difícil de Danubio que empieza a caminar para ser nuevamente uno de los grandes animadores y dando una demostración más de lo que es el fútbol uruguayo. Los que ganan los torneos cortos han sido históricamente los 2 grandes, Danubio y Defensor. No aparece un quinto que se lleve este trofeo. Para hablar de este tema, bienvenido aquí a nuestro programa. Estamos con el presidente de Danubio, Óscar Curuchet. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Y bueno, es como tú decías, Piñerúa, en realidad Danubio tiene un rumbo. Hemos diseñado con nuestras herramientas un formato estratégico del club que tiene las primeras decisiones en el proyecto deportivo, tanto en juveniles, con la llegada de Luis González, como así con la llegada de Leonardo Ramos al equipo.
A modo de anécdota, que hoy lo contábamos y que creo que es importante que se conozca, ¿no? El día que Danubio perdió 3-0 contra Rentistas, aprobamos al otro día en la comisión directiva una propuesta que nosotros llevábamos a la misma y que agradecemos por tanto a todos los directivos de Danubio para que se renovara el contrato por 1 año y medio más a Leonardo Ramos. Creo que eso va consolidando la convicción, esa convicción de decir estamos por el camino adecuado y tenemos un rumbo, vamos por acá y estamos convencidos además que vamos por acá. Pero esto además lo habíamos conversado previamente a ese partido con los jugadores, orgulloso del trabajo que ellos habían realizado dentro de la cancha, orgulloso del trabajo que había realizado el cuerpo técnico con ellos y que habían demostrado cabalmente partido a partido de que el equipo estaba bien, que tenía claro cuáles eran sus objetivos y que estaba por ese camino, por esa senda que le iba a dar a Danubio los resultados que se dio en este caso, pero que se podría dar más adelante, sabiendo que esto culmina en mayo y que el objetivo de Danubio sigue siendo el campeonato uruguayo y el objetivo de Danubio sigue que Danubio vuelva a estar en las copas internacionales. Porque tú llegas a Danubio en un momento muy complicado, porque hay elecciones, hay varias, no sé si son agrupaciones o cómo se definen, pero varias listas que se presentan. El oficialismo no encuentra un candidato y apareces tú de alguna manera como el hombre del oficialismo, o no, pero bueno, para casi como sin estar de repente arriba de la mesa, apareces para la presidencia y te haces presidente de verdad. Sí, fue algo medio intempestivo como se dio así. Tuvimos que crecer y aprender en los hechos, en enero ya en relación directa con la definición del nuevo cuerpo técnico, con las incorporaciones, con una definición estratégica en decir, bueno, el signo vital de Danubio son sus juveniles. Lo más importante son los jugadores que en el corto y en el mediano plazo le van a dar a Danubio un rédito desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista económico para mantener el equilibrio económico y financiero que posibilite la sustentabilidad del equipo. Pero cómo esos jugadores después concretan en victorias, en objetivos y metas concretas, el diseño y la propuesta deportiva que convoca la institución. Y creo que con el apoyo y el respaldo de jugadores importantes, con trayectoria, con experiencia, y bueno, fue lo que pasó, se incorporó a jugadores importantes de enorme valía, para mí Fabián Canovio en aquel momento, con Juan Castillo, Jackson Viera, bueno, Pablo Lima, históricos, dos grandes históricos que siguen siendo los campeonísimos de Danubio, bueno, la llegada de Sergio Leal, de Liber Quiñones, de Gonzalo Porras, una cantidad de jugadores que hoy demostraron que Danubio necesitaba también el apoyo de esos jugadores para que efectivamente el club pudiera tener la valoración, el valor agregado extra de los jugadores juveniles con el afianzamiento de su propia capacidad y su potencial deportivo, pero también el logro en campeonatos, en la posibilidad de pelear campeonatos realmente y en obtener los resultados que la institución quiere, en este caso también a corto plazo, ¿por qué no? Danubio pasa de empezar un torneo mirando con cierta preocupación los puntos que le quedan, porque estaba en la lista de los más comprometidos a lo largo del año en la pelea del descenso, a ganar un campeonato, pero pasa también de algunos años donde las cosas no funcionaban a ser campeón, y de repente también pasa de una situación institucional complicada a una más tranquila, porque hoy esa estrategia que tú hablabas, ese proyecto, por lo menos ya tuvo un paso bastante sorprendente, es decir, ganar de pique un torneo. Sí, es así, Piñeruga, pero además Danubio gana la tabla general de juveniles, con Luis González en ese proyecto, y vuelve después del 2007 a ganar esa tabla general. O sea, esto no parece ser casualidad, porque cuando se crea un equipo de comunicación, se comienza a proyectar la imagen de Danubio, desde incluso de la página web, el Twitter, el Facebook, y fundamentalmente el relacionamiento ya con clubes directamente de Europa en forma directa, tratando de generar una mediación mucho más directa de Danubio como institución, no tanto dependiendo de los representantes, y generando acciones y decisiones estratégicas que apunten a ese modelo de gestión, que tiene hoy una focalización en el proyecto deportivo, en primera división y en juveniles. Pero realmente todavía queda mucho por hacer. Danubio no estaba bien como institución, no decimos que todavía estamos bien como institución, conocemos la realidad del fútbol uruguayo y Danubio no es una isla en el fútbol uruguayo. Y bueno, hay mucho por trabajar. La ecuación económica en cuanto a ingresos y egresos hace realmente del fútbol uruguayo una empresa insostenible por momentos. Pero bueno, estas instancias, estos logros, estar cerca de los objetivos siempre da más energías, pero además también
da una posición objetiva más favorable para concretar en negocios para la institución y en resultados en lo deportivo para los hinchas y sus socios que posibiliten que Danubio continúe en esta senda. Tengo ganas de hacerte una pregunta política, pero te voy a hacer una pregunta de fútbol en el minuto que me queda. Los hinchas ahora quieren salir campeón y te van a pedir más jugadores, más. ¿Cómo se responde hablando de esa ecuación económica hacia el futuro? Hacia esta primera instancia que es la segunda parte, la primera parte del año y la segunda parte de la temporada. En primer lugar, que Danubio tiene que bajar el presupuesto que tiene de primera división. Tiene un presupuesto que está hoy por encima de lo que debería ser. De lo que deberíamos hacer en forma proyectada y planificada una economía del club, está por encima de lo que debería tener. ¿Eso qué significa? ¿Que hoy vamos a bajar el potencial del equipo? No, porque tenemos que mirar un poquito con mayor claridad quiénes efectivamente van a venir al club, qué jugadores se van a dar en préstamo o van a ser bajas de la institución, cuáles se van a transferir o no, pero que estén con posibilidades de irse, y apuntar con pocas incorporaciones a cubrir espacios de jugadores que se puedan ir, pero manteniendo el potencial deportivo y bueno, y teniendo intacto el objetivo de pelear el campeonato uruguayo. Eso lo decimos con total claridad y convicción de que así va a ser. La pregunta es cortita, te la hago. ¿Cuánto hay del político, del edil en la presidencia de un club? ¿Cuánto ayuda una cosa a la otra? En la formación me refiero. Del político mucho, en este caso, porque nosotros hemos aprendido trabajando en la Junta Departamental en la mediación y en el trabajo parlamentario a interactuar con otros partidos políticos, con otros actores políticos y en lo particular también por el respaldo que hemos tenido de nuestra fuerza política para poder asumir un rol que nos lleva mucho tiempo, una tarea que nos lleva mucho tiempo y que nos da la posibilidad hoy de hacerlo con responsabilidad, con seriedad, generando ese proyecto institucional que no se puede hacer en la cabeza de un club muy importante del fútbol uruguayo, como lo es Danubio, sino es con responsabilidad, con seriedad, con transparencia y con tiempo, ¿no? con horas para trabajar y disponer, que en eso por supuesto que tenemos el respaldo de la fuerza política, si no, no podría ser de otra forma. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Muchísimas bueno, gracias. felicitaciones y bueno, que puedan darle a Danubio ese salto que le hace muy bien al fútbol uruguayo, no solamente a Danubio, sino que le hace muy bien al fútbol uruguayo. Muchas gracias. Seguimos con más noticias en TNU. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presentó este espacio. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. Este martes tendremos un comienzo de jornada fresca a templada con nubosidad dispersa, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con cielo ligeramente nublado. La noche seguirá con temperaturas moderadas y nubosidad dispersa. El miércoles, el tiempo estará templado en la mañana con escasa nubosidad. En la tarde, continúa acentuándose la ola de calor en la región, generando condiciones de elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad por la noche. La misma se mantendrá templada con abundante nubosidad, lo que puede generar chaparrones aislados en áreas costeras. En capital y área metropolitana se espera una jornada templada a cálida en la mañana, evolucionando a calurosa en la tarde, con importantes periodos de sol. En los próximos días continuará templado en la madrugada, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con pasaje de nubosidad en la noche del miércoles, inestabilizando la zona. Bien amigos, nos estamos despidiendo. Antes hablamos de un conflicto que llegó a su fin. Sí, llegó a su fin, era importante más en estas fechas, el de la Asociación de Funcionarios Registrales que estaban afectando hace una semana principalmente la compra de venta de muebles e inmuebles. A partir de mañana la actividad va a ser normal para tratar de ponerse entonces a tiro de lo que ha quedado atrasado en esta semana. Ya viene la esposa perfecta, medianoche, reencuentro con las noticias, edición de cierre. Será esta mañana, que pasen bien. Hasta mañana.